Noticentro 1, CMI. Jornada de horror en Cali, guerra a bala, varios muertos. Investigador del CTI de la Fiscalía mató a 2 manifestantes y luego lo lincharon. El presidente Duque va de urgencia y anuncia militarización de Cali y el Valle. Se ordenan operativos para desbloquear vías. Muchos manifestantes estaban armados. Un francotirador dispara con arma de largo alcance. Desde las 7 de la noche rige toque de queda en Cali y en todo el Valle. Bloqueos y disturbios en Facatativá y Madrid. Queman subestación en Cartagenita. Vandalismo y desórdenes en Popayán, Pereira, Pasto y Medellín. Más de 30 buses vandalizados en Bogotá. Se toman a la fuerza 2 buses. Se roban articulado. Bloqueos y desórdenes en Usme, en Los Héroes y en las Américas. Gobierno desautoriza a nuevo comisionado de paz por acuerdo con Comité de Paro en Buenaventura. Bogotá pierde grado de inversión. Habla secretario de Hacienda. Estamos ante un estallido social, dice alcaldesa López en Pregunta Yamid. Presidente Biden aumenta la ayuda a Colombia. Propone más de la ayuda que dio Trump. América Latina completa 1 millón de muertes por COVID. Con Claudia Palacios y Margarita Ortega. Bienvenidos. Es muy delicada la situación en Cali, escenario en las últimas horas de una jornada de horror y de violencia. 3 personas perdieron la vida en medio de los enfrentamientos. Hombres de civil disparando en medio de los disturbios. Agresiones tanto a los civiles como a la fuerza pública marcaron la jornada. El presidente Iván Duque viajó de urgencia a la capital del Valle del Cauca para ponerse al frente de la situación. En Cali está Sebastián Bedoya. Buenas noches, Sebastián, la actualización de lo sucedido. Hola, buenas noches. Cali continúa sitiada y envuelta en caos. Con el pasar de los días la violencia se recrudece. Hoy el sistema de transporte masivo mío tampoco funcionó. 4 personas murieron. La última víctima fue confirmada hace pocos minutos por el alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina Gómez. Y se trata de un docente en el oriente de la ciudad, en el sector de Nuevo Latir. Otra de las víctimas que también fueron confirmadas hoy, se trata de un funcionario del CTI de la Fiscalía. La situación más compleja se presentó en el sur de la ciudad, donde varios civiles se vieron disparando de manera indiscriminada. Lo que empezó como una colorida, nutrida y jornada pacífica de movilización con 3 marchas por toda la ciudad, terminó en un nuevo episodio de horror. 3 personas murieron en el barrio La Luna, centro de Cali. Una de las víctimas es Freddy Bermúdez, funcionario del CTI de la Fiscalía que intentaba huir de la multitud que lo agredía en el punto de bloqueo. Empuñaba un arma de fuego con la que segundos después dispara contra varias personas, cobrando la vida de 2 de ellas. Al respecto, iniciaremos la investigación criminal como lo hemos hecho con todos los casos que han ocurrido y esperaremos que la investigación nos determine cuál fue lo que sucedió, qué fue lo que sucedió ahí y podamos tomar una determinación judicial. Al aire junto con la pólvora, velo ahí. Vea la gente, lo están viendo todos en vivo. Vea. Corran, protéjanse. Para atrás. Mírenlo ahí, es que mírenlo. Míralo cómo viene hacia acá, Míralo. ¡Nos están amenazando! Al paso de las horas, la violencia se recrudeció. En el barrio Ciudad Jardín, estos hombres disparaban de manera indiscriminada.
Un sujeto aparece con un arma que sería de largo alcance en medio de los desmanes. Es un fusil, ¿verdad? Es el fusil. Al parecer, habría una mayor cifra de víctimas mortales en la ciudad. Ahí están, véalo. Con el policía, estoy aquí. Hoy 28 de mayo. ¿Qué hora es, gente? ¿Qué hora es? 3:05. Tenemos que contener esa situación. La mejor manera de contenerla es la justicia y es también el diálogo. Justicia y diálogo son dos conceptos complementarios. Justicia frente a la circunstancia que ha provocado muerte y diálogo para encontrar salidas a un conflicto que no merece la sociedad caleña y que tenemos que resolver integralmente entre todos. Dos policías fueron atacados en una estación del Mío. 5 de estas estructuras quedaron vandalizadas en el oriente y en el sur de la ciudad. Además, hubo nuevos saqueos al comercio, la destrucción de postes, una sede del ICETEX y un CAI vandalizados. Se supone que la manifestación es pacífica, que nos están viendo todo el mundo. Pero ¿qué es lo que está pasando? Saqueos. Y miren, mi gente de Cali, qué belleza. Queremos llamar a la cordura, a la ciudadanía, queremos llamar a que no se sigan presentando estos hechos y que puedan ejercer su derecho a la protesta y a la manifestación de la mejor manera posible sin que hayan actos de vandalismo. En el Valle del Cauca, incluyendo a Cali, hay toque de queda y ley seca desde las 7 de la noche hasta las 5 de la mañana. ¡Aquí hay prensa! Nos siguen disparando. Corre. El cuerpo del funcionario del CTI estuvo tendido en espacio público por varias horas. Noticentro 1 CMI se abstiene de publicar estas imágenes por respeto a sus familiares y a nuestra audiencia. Gracias a la mediación de organismos de derechos humanos, la Cruz Roja logró ingresar hasta el punto de realizar el respectivo levantamiento de su cuerpo. Desde Bogotá, el fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa, lamentó esta muerte e indicó que el funcionario se encontraba de descanso. La Fiscalía designó un equipo especial para investigar la muerte de 3 personas, entre ellas un funcionario de su cuerpo técnico de investigación en Cali. El investigador Freddy Bermúdez llevaba 12 años en la Fiscalía y, según el fiscal Barbosa, no estaba cumpliendo ninguna misión de la entidad en el momento del enfrentamiento en el que perdió la vida. No se encontraba en cumplimiento de alguna labor propia de su función porque estaba de descanso. Asimismo, el señor Bermúdez, con ocasión de lo sucedido, terminó muerto a manos de personas que se encontraban en el sector de los hechos. La Fiscalía General de la Nación rechaza todos los actos de violencia que atentan contra la vida de nuestros ciudadanos sin importar su condición. De otra parte, esta noche se conoció que la Fiscalía investiga planes de grupos organizados para atentar contra sus sedes en Cali, como ha ocurrido en varios municipios de la región. Y después de esta delicada situación de orden público, el presidente de la República, Iván Duque, se trasladó a la capital del Valle del Cauca en compañía de varios funcionarios de su gabinete de gobierno, como el ministro del Interior, Daniel Palacio, y también altos mandos de la policía y del ejército. Ordenó un despliegue máximo militar en toda la región para evitar nuevas situaciones como las que se presentaron hoy en la ciudad. Al concluir un consejo de seguridad departamental, el presidente Iván Duque anunció esta noche que las fuerzas militares apoyarán a la policía en Cali y en el Valle para enfrentar a los grupos de terrorismo urbano de baja intensidad que están causando oleadas de violencia en la región. Quiero dejar absolutamente claro que a partir de esta noche empieza el máximo despliegue de asistencia militar a la Policía Nacional en la ciudad de Cali y en el departamento del Valle. Los militares ayudarán también al desbloqueo de las ciudades del departamento del Valle. El desbloqueo como principio, el desbloqueo como medida de protección de los derechos de todos los ciudadanos.
Hay más de 7.000 hombres desplegados para esa labor, donde también se incluye el personal de la Armada Nacional. El mandatario nacional anunció que se desplegará un servicio de comunicaciones que diariamente informará sobre cada acción de la fuerza pública en el desbloqueo de las vías. Todas las noches se están presentando alteraciones en el orden público en distintos municipios del departamento del Valle, pero hoy especialmente se presentaron fuertes enfrentamientos en los municipios de Tuluá, en Buga y en Jamundí. Por eso la gobernadora del Valle, Clara Luz Roldán, también decretó medidas especiales y estos puntos donde se presentaron estas alteraciones del orden público también tendrán un refuerzo de la fuerza pública. En otros municipios del Valle también se presentaron desmanes. Fuertes enfrentamientos con el SMAT de la policía que intentaba habilitar corredores viales en los municipios de Buga y en el sector de Terranova, Jamundí. Hoy, el Valle del Cauca vive de nuevo una jornada de terror por cuenta de la criminalidad que se ha infiltrado en medio de las marchas convocadas en el paro nacional. Desde el principio hemos respetado y apoyado la protesta pacífica, pero rechazamos rotundamente los hechos vandálicos y terroristas. Hoy, a la 1 p.m., se registran 4 personas fallecidas, 5 atentados en los municipios del Valle, incineración del sistema de transporte público, torres de energía y cámaras de vigilancia, así como un sinnúmero de heridos, saqueos y azonadas en todo el departamento. Entre las víctimas mortales hay una persona de 22 años que sería manifestante. Falleció producto de riñas entre el grupo de personas que permanece bloqueando el paso en el barrio Poblado Campestre, municipio de Candelaria, Valle del Cauca. Se presenta una confrontación entre los mismos manifestantes en unos puntos de bloqueo allá de Candelaria. Al parecer una riña y estamos determinando si fue con arma de fuego o arma blanca, que le propinaron una herida donde fue llevado al hospital este sujeto y allí fallece. El departamento cumplió un mes con múltiples bloqueos en más de 30 municipios que a su vez mantienen frenado el desarrollo económico de la región. Hasta el momento se desconoce la cifra de personas y uniformados de la fuerza pública que resultaron heridos. Hasta el momento las autoridades no han entregado ese consolidado final. La terminal de transportes de Cali sigue sin poder despachar las rutas a destinos en todas las regiones del país. Es por ahora la información. Seguiremos muy atentos a esta difícil situación de orden público que se presenta en Cali. Sebastián Bedoya, Noticentro 1, CMI. Sebastián, muchísimas gracias. 9:14 minutos y a esta hora también se registra una delicada situación de orden público en la vía que de Bogotá conduce al municipio de Facatativá. Una subestación de policía fue incendiada en el sitio conocido como Cartagenita. Estic Luengas está en la población de Madrid. Estic, buenas noches, adelante. Margarita, televidentes, muy buenas noches. Pues nos encontramos a esta hora en el municipio de Madrid, Cundinamarca, siendo las 9:14 de la noche. Más de 12 horas continúan en este momento los disturbios por parte de manifestantes y la fuerza pública. Esta es la situación que se está viviendo a esta hora. 48 horas de bloqueo de la vía principal y más de 12 horas de disturbios. Hay al menos 12 policías en este momento heridos y también se habla de al menos 25 civiles lesionados. Algunos de los heridos han sido trasladados al centro médico más cercano. La policía tiene una orden y es despejar esta vía principal. Fuertes y violentos enfrentamientos entre el SMAT de la policía y manifestantes en Madrid, Cundinamarca. Un grupo de jóvenes insiste en seguir bloqueando la vía principal que comunica a Bogotá con Facatativá. Ante el interminable bloqueo, la instrucción de la policía del departamento de Cundinamarca ha sido una sola: habilitar la vía. El alcalde de esta zona del país, Andrés Tobar, hace un fuerte llamado a las autoridades. Así como me he manifestado y así como sigo reiterando, no queremos la presencia más del SMAT en nuestra población. Le he pedido de manera contundente al comandante de la policía del departamento, al comandante del SMAT, que se retiren de nuestra población. No queremos más víctimas en nuestra población.
Queremos que Madrid sea un territorio de paz. Asegura que ante los enfrentamientos, cientos de pobladores resultan afectados por las piedras y los gases lacrimógenos que se lanzan. Cuando llegan a la vía nacional y comienzan los enfrentamientos, se desplazan posteriormente a los barrios de nuestro municipio. Es allí donde solicito se retiren de inmediato porque están en nuestro territorio. Según cifras del hospital del municipio, han sido atendidos unos 16 lesionados. Por parte de organizaciones de derechos humanos, se atendieron a más de 25 heridos. Imágenes captadas por CMI demuestran los ataques que también sufrieron unos policías. Al menos 6 fueron remitidos a centro médico. Una periodista también resultó herida. Los adoquines de la vía principal fueron usados como artefactos de agresión contra la fuerza pública. Barreras con los mismos en las que se protegen de las autoridades. Cientos de camiones y vehículos de carga sufren las consecuencias de estos disturbios. Alimentos siguen bloqueados, como demuestran estas imágenes aéreas. Otro crudo panorama se vivió en el sector de Cartagenita, en la vía Madrid-Facatativá. Así quedó en video el ataque a la subestación de policía. Vándalos incineraron esta sede. 9:17 de la noche y sigue siendo tenso el panorama en el municipio de Madrid, Cundinamarca. Todos los adoquines de la vía principal, los manifestantes lo están lanzando. Y también quiero cerrar con una información muy importante, tener en cuenta que en Cundinamarca permanecen 9 vías bloqueadas. En este momento en Madrid, que es este punto principal donde se presentan los disturbios, en Gachancipá, en Cibaté, El Rosal, Facatativá, Ubalá, en el municipio de Soacha, en Pacho y en Fusagasugá. Con estas imágenes que está captando nuestro camarógrafo Juan Carlos Moreno, me despido. Informó Stig Luengas para Noticentro 1 CMI. Stig, gracias. Y en Popayán, Pereira, Pasto y Medellín también hubo hechos de vandalismo y desórdenes durante la jornada de marchas. Motos y carros al interior de los patios de tránsito en Popayán fueron incinerados. Manifestantes ingresaron al parqueadero y sacaron vehículos que fueron apilados e incendiados sobre la vía pública. Los bomberos tuvieron que intervenir para que las llamas no afectaran las viviendas aledañas. Las refriegas se concentraron en 3 sitios: la estación sur de la policía, el parqueadero de tránsito municipal y la sucursal de 2 almacenes de cadena que hasta ahora son custodiadas por el SMAT y el Ejército. También fueron atacadas la sede de la Compañía Energética de Occidente y un cajero automático. Durante la jornada se registraron varios heridos. En fuertes enfrentamientos entre la fuerza pública y manifestantes terminó la marcha y plantón que se concentró en la Plaza Ciudad Victoria de Pereira. La acción de un grupo de sujetos encapuchados en un almacén de cadena originó la reacción del Escuadrón Móvil Antidisturbios de la policía. Esto terminó en una fuerte confrontación que hasta el momento deja varios lesionados entre uniformados y manifestantes. En la zona céntrica se generó un pánico colectivo y a esta hora se reportan algunos saqueos a establecimientos comerciales. En Pasto, al cumplirse un mes del paro nacional, se presentaron diferentes hechos que inicialmente afectaron a oficinas como instrumentos públicos, tránsito municipal y algunos de los parqueaderos alquilados por esta dependencia. Hasta el momento, y a pesar del toque de queda que iría desde las 6 de la tarde de hoy hasta mañana a las 5 a.m., se vive una grave situación de orden público por las confrontaciones que continúan en las calles y hasta el momento dejan varios heridos y destrozos en la ciudad. En Medellín la marcha inició pacífica, pero terminó en fuertes disturbios. Cerca de 1000 manifestantes se desplazaron hacia el occidente de Medellín en el sector Estadio. Allí pusieron barricadas y arremetieron contra varios establecimientos comerciales. Con rocas y palas rompieron puertas y ventanas de un almacén de cadena e ingresaron a un gimnasio hasta dejarlo semidestruido. Luego vandalizaron cámaras de fotodetección y semáforos. Lo más delicado se vivió en los cajeros electrónicos y entidades bancarias, que además de ser vandalizadas, quedaron destrozadas. La más afectada fue la sucursal del Banco de Bogotá de la 70 en el occidente de Medellín, a la que prendieron fuego hasta incendiarla. El SMAT intervino con gases lacrimógenos para controlar los desmanes. Las autoridades atribuyeron los actos vandálicos a radicales infiltrados. En Bogotá, en las últimas horas, 30 buses fueron vandalizados. Incluso varios manifestantes se tomaron por algunas horas 2 articulados de Transmilenio.
Aunque la mayoría de las marchas fueron pacíficas, algunos encapuchados se encargaron de empañar la jornada, vandalizando más de 30 buses de Transmilenio y el SITP. Los hechos más críticos se presentaron en la Troncal Américas, donde un grupo de vándalos tomó por la fuerza un articulado de Transmilenio, bajaron a los usuarios y obligaron al conductor a llevar el vehículo hasta el Portal de las Américas. El bus fue recuperado luego de la mediación de los gestores de diálogo de la Alcaldía de Bogotá. En las Américas con 68 sucedió un hecho similar. El propio conductor del SITP, en medio de la angustia, registró en video lo sucedido. Acaban de quitar el bus, me lo robaron. Este viernes fueron atacados 15 buses de Transmilenio y 19 del SITP. Pues en el Portal de las Américas de Transmilenio se registra a esta hora una gran concentración. Allí está William Parra. William, buenas noches. Detalles de la jornada en el suroccidente de Bogotá. Hola Claudia, muy buenas noches. Pues cerca de 5.000, 6.000 personas a esta hora aquí en el Portal de las Américas, en este nuevo día de protestas, justo después de que se iniciara el pasado 5 de mayo, aquí en este lugar, lo que se llama el espacio humanitario al calor de la olla. Sin embargo, hoy uno de los momentos más grandes que se ha vivido en este día 30 del paro tiene que ver con el concierto de los raperos que salieron desde Bosa y llegaron hasta el barrio Galán y convocaron a más de 15.000 personas a lo largo de este recorrido. Esta es la crónica que les hicimos del concierto del rap, del movimiento hip hop que se tomó las calles de Bogotá. Un mar de gente se tomó las calles del sur de Bogotá. A ritmo de hip hop, el movimiento barrial y su historia en Bogotá, al congregar a más de 15.000 personas que marcharon desde Bosa hasta el Galán. La avenida Ciudad de Cali se llenó de música. En cada calle se sumaban más y más jóvenes a este carnaval artístico que marchó por más de 5 horas de manera pacífica. Para luchar por la paz, por el respeto y porque no nos asesinen y nos desaparezcan. El concierto andante era saludado desde puentes y ventanas. Y así por primera vez desde las entrañas de Bosa, Patio Bonito, Ciudad Bolívar, los jóvenes raperos se hicieron escuchar en una nueva jornada de movilizaciones por el paro nacional. Bueno, muy bien, y con estas imágenes desde aquí, desde el occidente de Bogotá, esta gigantesca manifestación que se está presentando aquí en este llamado Portal de las Américas, regresamos a Noticentro 1 CMI. William, muchísimas gracias y vamos ahora al sur de la capital, donde persisten los bloqueos y algunos focos de desórdenes en el sector de Yomasa. Luisa Fernanda Fernández está ahí, en esa zona de la ciudad. ¿Cuál es la situación a esta hora? Adelante. Margarita, televidentes, muy buenas noches. La saludo, como usted lo dijo, desde el sector de Yomasa, exactamente sobre la Boyacá con Caracas, que lleva 13 horas bloqueada. La manifestación ha sido mayormente pacífica y en este lugar se concentran cerca de 2.000 personas. La jornada inició sobre las 8 de la mañana y se ha mantenido pacífica. Sobre las 5:30 de la tarde se registraron algunos enfrentamientos por el lanzamiento de una granada lacrimógena. Sin embargo, gestores de convivencia lograron desescalar la violencia y volvió el orden a este sector, en donde a esta hora, con banderas, pancartas, silbatos, arengas y barricadas, se mantiene la concentración de 2.000 personas. Recordemos que el miércoles y en días anteriores se registraron fuertes enfrentamientos que dejaron a más de 20 personas heridas. Hoy la cara de la moneda es otra, pues los manifestantes aseguran que de manera pacífica y sin la presencia del SMAT pueden lograr ser escuchados en un gobierno nacional que piden haga presencia en este lugar. De hecho, también lanzaron un pliegue de peticiones a la localidad de Usme, a la alcaldía local de este
el lugar para que los estudiantes o para que los jóvenes que deseen estudiar puedan hacerlo desde este sector, que la localidad sea visibilizada y que no la vean solo como la parte del sur de Bogotá. En estos momentos hay jóvenes de la primera línea que han apoyado el traslado o el transporte de ambulancias que necesitan llevar heridos a distintos lugares. Como los bloqueos se han registrado sobre la Boyacá con Caracas hacia Usma Pueblo, tampoco hay acceso. Los ciudadanos, los habitantes del sector agradecen que no se hayan registrado enfrentamientos, pues en días anteriores las ventanas de su casa resultaron rotas en medio de las confrontaciones y algunos habitantes tuvieron que salir de sus viviendas por granadas lacrimógenas. La lluvia ayudó a disipar un poco la manifestación, que sobre las 7 de la noche constaba de más de 6.000 manifestantes. Este es el panorama a esta hora. Continúen ustedes con más en estudio. Gracias, Luisa. De Usme vamos a otro punto de Bogotá, al sector Los Héroes, en el norte de la capital. Ahí hay una gran concentración que impide el tráfico vehicular. Diana Giraldo, buenas noches, reporte de lo que sucede. Claudia y televidentes, muy buenas noches. Los saludamos desde la autopista norte con calle 84 y yo quiero mostrarles cuando son las 9:27 de la noche el panorama que se registra en directo en el monumento de Los Héroes. Hay aproximadamente, y según el reporte oficial de las autoridades, unas 7.000 personas protestando cuando se cumple un mes del paro nacional. Está completamente copada la autopista norte, no hay paso hace 6 horas en ningún sentido, ni hacia el sur ni hacia el norte de la capital, ni para vehículos particulares ni para el servicio de Transmilenio. Los ánimos hasta el momento, hay que decir, están calmados, es una protesta pacífica, un plantón festivo. Y hay que mencionar que no hay presencia ni de la fuerza disponible ni del ESMAD. Nosotros durante toda la tarde estuvimos acompañando la movilización de estudiantes que se desarrolló en el norte de Bogotá y les preparamos el siguiente informe. En el norte de Bogotá la movilización fue multitudinaria y pacífica. En el Parque Nacional hubo un concierto en el que participaron más de 3.000 personas. Ni la lluvia disolvió la actividad cultural con la que se festejó un mes del paro nacional. La carrera séptima se convirtió en un corredor artístico. Batucadas, pancartas y muestras culturales adornaron la manifestación. Del Parque Nacional, los estudiantes se movilizaron hacia el Monumento a los Héroes, donde se concentraron más de 10.000 personas. La multitud fue de tal magnitud que ocupó la autopista norte en ambos sentidos y la calle 80. Por cuenta de la protesta, fue suspendido el servicio de Transmilenio en la autopista norte. La protesta ha sido pacífica. Hay que señalar que algunos encapuchados, que ustedes incluso ven, que se han tomado el techo de la estación Los Héroes, pues han intentado vandalizar las puertas de esta estación aún más, aunque ya está bastante afectada. Siguen generando daños. Nosotros continuaremos muy atentos al desarrollo de esta información desde el norte de Bogotá, donde persiste la concentración de por lo menos 7.000 personas, pese a que ya empieza a llover a la altura de la autopista norte con calle 84. Nosotros nos despedimos con este panorama que se registra en directo. Diana Giraldo, en Noticentro 1, CNN. Diana, muchas gracias. Así se vive el paro a estas horas en Bogotá. Y esta noche el Comité del Paro justamente expidió un comunicado en el que rechaza los bloqueos y la violencia generada por infiltrados en las protestas. El comité espera que esta decisión pueda destrabar el diálogo tras la negativa del gobierno de firmar el preacuerdo para iniciar la negociación. En el comunicado, el Comité del Paro asegura que rechazan la violencia que afecta la vida y la que ejercen actores infiltrados ajenos a la protesta social. Rechazan los actos de destrucción de infraestructura y bienes públicos y privados en medio de las protestas. Rechazan los bloqueos que atentan contra la integridad y la alimentación de las personas. Siempre han declarado que se debe garantizar la circulación de las misiones médicas. Siempre han promovido corredores humanitarios y reafirman la disposición de diálogo. Con estas premisas, el presidente de la CUT, Francisco Maltés, espera que el gobierno firme el preacuerdo
sobre garantías para la protesta y así iniciar la negociación del pliego de peticiones. Le hemos propuesto al gobierno que sesionen 7 comisiones simultáneas y en una semana aboquemos toda la discusión del pliego de emergencia para firmar un acuerdo el 4 de junio. El próximo domingo el Comité del Paro y el gobierno se volverán a reunir. Por su parte, el gobierno celebró esta noche la declaración del Comité Nacional del Paro en contra de la violencia, pero reclamó nuevamente que haga un llamado al desbloqueo total de las vías. Emilio Archila, consejero para la estabilización y vocero del gobierno, reaccionó esta noche al comunicado del Comité del Paro condenando la violencia, pero lamentó que se hayan limitado a pedir corredores humanitarios en lugar de pedir el desbloqueo total de las vías. Los desbloqueos deben ser totales, deben ser absolutos. Los bloqueos prolongados no son legítimos, no corresponden al derecho a la protesta. Los bloqueos prolongados como el que se está dando, aún con esos corredores, aún con la intermitencia, afectan a todos los colombianos, afectan el derecho al trabajo, afectan a nuestros productores. El consejero Archila confió en que de aquí al domingo los miembros del Comité del Paro harán una declaración para avanzar en los acuerdos hacia una negociación. El presidente de las Dignidades Campesinas, Óscar Gutiérrez, quien agremia a los sindicatos del sector del campo, advirtió que los bloqueos van en contra de los campesinos que se han visto afectados para distribuir sus productos. Óscar Gutiérrez, presidente de Dignidad Agropecuaria, que representa a los sectores papero, cafetero, palmero, cacaotero y arrocero, entre otros, rechazó los bloqueos que están atentando contra la seguridad alimentaria y el empleo de los campesinos. Eso no lo compartimos, porque genera daño, ¿cierto?, a otras comunidades, a otros sectores, y como tú mismo lo señalas, pues nos crea unos daños inmensos, ¿cierto?, a los productores agropecuarios, a todos. Óscar Gutiérrez aseguró que pese a que cada región representa protestas particulares, no se puede afectar a quienes viven de sus cosechas. Si no se sienten representados en el Comité de Paro, les hemos dicho con todo el cariño, organícense, hablen con el gobierno y busquen soluciones, ¿cierto?, a sus inquietudes. Dignidad Agropecuaria rechazó las agresiones de la fuerza pública para levantar los bloqueos y pidió regresar al diálogo para solucionar la crisis que hoy completa 30 días. La Corte Suprema de Justicia le pidió explicaciones al Gobierno Nacional sobre las presuntas violaciones a los derechos humanos durante las jornadas de paro. La Corte le dio 15 días al Gobierno para que rinda un informe detallado sobre las acciones de la fuerza pública desde el inicio de las manifestaciones, el 28 de abril. Los facilitadores de la ONU y de la Iglesia Católica, Carlos Ruiz Massieu y Monseñor Héctor Fabio Henao, convocaron hoy al Gobierno Nacional y al Comité del Paro a que lleguen a acuerdos rápidos, tras advertir que la crisis por la que atraviesa Colombia cada día se agrava. Carlos Ruiz Massieu es el representante especial del secretario general de la ONU en Colombia y junto con Monseñor Héctor Fabio Henao, director de Pastoral Social, facilitadores en las negociaciones o diálogos previos para que éstas existan entre el Comité del Paro y el Gobierno Nacional. Los dos convocan a las partes para que negocien de una buena vez porque en la calle la situación cada vez es más crispada. La necesidad de tener respuestas rápidas, mensajes, como bien decía, claros a la ciudadanía y que eso ayuden a distensionar lo que está pasando en el país. No se lo merece Colombia, no se lo merecen los colombianos. Entonces, yo creo que es el momento ya para dar esos pasos y avanzar de manera firme. Se requiere constancia, perseverancia en el diálogo, mucha capacidad de insistir en las vías no violentas. Se requiere mucha capacidad de construir canales, de construir puentes para que realmente podamos encontrarnos en esta sociedad en torno a las mejores soluciones para las problemáticas que tenemos. Dicen los facilitadores que este fin de semana los delegados del Gobierno Nacional y del Comité del Paro deberían darle buenas noticias al país. Pues ojalá. Y los gremios de la producción nacional pidieron abrir el camino del diálogo lo más pronto posible. Urgieron una terminación de los bloqueos de las principales vías. En 30 días de paro, los gremios de la producción hacen un nuevo llamado al levantamiento de los bloqueos que ya generan pérdidas irreparables al país. Los cálculos ya hablan de 15 billones de pesos en pérdidas que afectan sectores como el comercio, la hotelería y la construcción.
A través de un comunicado, el Consejo Gremial Nacional advierte que están en riesgo miles de empleos. La caída de la ocupación a raíz del paro y en la medida en que este se prolongue, afectará cada vez más la ocupación. Así que en este momento nuestro pronóstico de seguir esta situación se acerca al 30% para el fin de año. Para la construcción, las pérdidas económicas superan los 3 billones de pesos. 850.000 trabajadores de la construcción tienen en riesgo su trabajo y el sustento de los hogares, ya sea porque no pueden llegar a sus sitios de trabajo o porque cuando llegan a las obras encuentran proyectos totalmente desabastecidos. Por su parte, ACOPI insiste en una intervención de fondo del Gobierno Nacional. Y hoy sentimos que nuestra capacidad está totalmente agotada. Precisamente todos los compromisos que implica tener una empresa no tenemos los recursos para poder cumplir con ellos. Para los gremios, con el paro se perdió el proceso de reactivación. Por lo menos 20 personas han muerto y 2.185 han resultado heridas en este mes de paro, protestas y acciones de vandalismo en el país. La policía investiga a 163 de sus uniformados por presunto uso excesivo de la fuerza. El reporte consolidado del gobierno da cuenta de 20 personas muertas y otros 9 casos que están en investigación. Hasta el momento han resultado heridos 1.069 civiles y 1.116 policías. Entre las cifras se cuenta la historia de Juan Pablo Fonseca, quien perdió un ojo, una herida común entre los manifestantes. 2 agentes se encontraban disparando gases lacrimógenos hacia la parte de arriba. Después empezaron a apuntar hacia la parte de abajo y después uno me apuntó a mí, a mi rostro y me disparó a menos de 15-20 metros de distancia. Del total de policías heridos, 30 han sido atacados con bombas incendiarias y sustancias químicas, como le ocurrió a Cristian Calderón en el sur de Bogotá. El compañero recibe una molotov, la verdad, en el casco, donde posteriormente se incendia. Sí. De ahí el desespero de los compañeros a intentar apagarlo. Yo simplemente me quité los guantes y lo apagué. Necesitábamos apagarlo. Por excesos, la policía investiga a 163 de sus agentes. 11 casos son por homicidio, 77 por abuso de autoridad, 31 por agresiones físicas y 2 por acoso sexual. Este mes van 2.010 marchas y 2.659 bloqueos. Han sido destruidos 1.177 buses de transporte público, 206 estaciones de transporte, 400 establecimientos comerciales, 120 infraestructuras del gobierno, 28 peajes y 498 vehículos de las instituciones. Varias organizaciones sociales denunciaron una violación sistemática de derechos humanos por parte del Estado durante el mes de paro. Representantes de las ONGs que le hacen seguimiento a la situación humanitaria aseguran que el gobierno solo le está respondiendo con fuerza pública a las manifestaciones sociales. Hay una gran violación sistemática de derechos humanos de responsabilidad del Estado, quien le correspondería velar por las garantías de derechos, por la vida y la seguridad de la gente, pero están empecinados en imponerse por la fuerza mediante la represión y no mediante la solución. Asimismo, mostró todo su talante autoritario y militarista al empujar a las fuerzas militares y particularmente a la Policía Nacional a usar toda su fuerza letal y criminal contra las movilizaciones sociales. Según el registro de estas organizaciones, han muerto unas 60 personas, un registro 3 veces superior al que lleva el gobierno. El presidente Iván Duque desautorizó el acuerdo firmado por 2 funcionarios del gobierno con los miembros del comité del bloqueo al puerto de Buenaventura para crear un corredor humanitario para el paso de mercancías esenciales. Entre los firmantes está el nuevo comisionado de paz, Juan Camilo Restrepo. Según el documento que firmaron antenoche los delegados del Gobierno Nacional Juan Camilo Restrepo, nuevo comisionado de paz, y Juan Pablo Díaz Granados, viceministro del Interior, se creaba un corredor humanitario para que pasaran mercancías vitales, pero bajo inspección de delegados del Comité del Paro. El primero en llamar la atención sobre la gravedad del acuerdo que implicaría la renuncia a la soberanía del Estado fue el excandidato Germán Vargas Lleras, quien dijo en un trino:
Con razón, muchos se resisten a creer en la veracidad del acuerdo firmado con el Comité del Paro de Buenaventura. Confirmo este desabrupto. Fue suscrito en representación del gobierno por el doctor Juan Camilo Restrepo y el doctor Díaz Granados, dos descriteriados actuando en representación del gobierno. En igual sentido, el expresidente Álvaro Uribe se pronunció en Twitter diciendo: una cosa es resolver los problemas sociales de Buenaventura, otra muy distinta e inaceptable es que el Comité del Paro mantenga los bloqueos, pretenda sustituir la autoridad y regule qué sale y qué no sale, cuántos camiones y qué días. El presidente Iván Duque, en declaraciones a Blue Radio, desautorizó a sus dos funcionarios que firmaron el criticado acuerdo. Ahí no hay ninguna autorización de parte mía para que se sustituya ninguna responsabilidad que le quepa al Estado, ni ninguna que le quepa a la fuerza pública. Tenemos que garantizar la seguridad, la movilidad, el corredor vial y los derechos de todos los colombianos. El presidente Duque enfáticamente dijo que el gobierno no negociará los bloqueos. Pero el mensaje es claro y es perentorio. Nosotros no vamos nunca a negociar sobre la base de bloqueos y sobre la base de alteraciones a los derechos de los colombianos. El presidente Duque reiteró que en la financiación de los actos de vandalismo están las organizaciones criminales. Murió en las últimas horas José Ignacio Loaiza, un excombatiente de las FARC vinculado con la Unidad de Protección. Había sido víctima de un atentado en Popayán el 21 de mayo. Con la muerte de este integrante del Partido Comunes se eleva a 275 el número de excombatientes asesinados desde 2016. Colombia reportó más de 23.000 nuevos contagios de coronavirus en las últimas 24 horas. El país tiene más de 122.000 casos activos y se han presentado 87.297 decesos por COVID-19. 23.374 contagios y 514 muertes por COVID-19, confirmó el Ministerio de Salud este viernes. La cifra del total de contagios es de 3.342.567 casos. Los activos ya son 122.566. Los contagios más recientes se presentaron en Bogotá con más de 8.400, en Antioquia con más de 3.500 y en Cundinamarca con más de 1.500. Los recuperados aumentaron con otros 20.498. Este ha sido el comportamiento del virus en los últimos 4 días. El 25 de mayo con 21.181 casos, 459 muertes. El 26 de mayo con 23.487 casos, 514 muertes. 27 de mayo, 25.092 contagios, 513 muertes. Hoy, 28 de mayo, 23.374 contagios, 514 muertes. El Ministerio de Salud anunció para mañana la más grande jornada de vacunación contra el COVID-19. Se van a instalar 2.500 puntos de vacunación en todo el país. A la cita podrán acudir todos los mayores de 55 años, con o sin agendamiento. La jornada de vacunación masiva contra el COVID-19 será mañana de las 8 a las 5 de la tarde. Serán 2.500 puntos en todo el país, donde se inmunizará a las personas mayores de 55 años con y sin agendamiento, y a todos aquellos que hagan parte de las etapas anteriores pero que por alguna razón no hayan sido vacunados. La vacunación será tanto para los que reciben la primera dosis como los que tienen pendiente la segunda dosis. Donde necesitamos muchísima microplaneación, donde necesitamos muchísima organización para poder vacunar este grupo importante de colombianos. El gobierno aspira a superar los promedios de vacunación que esta semana estuvieron en 224.000 dosis aplicadas. Entonces hoy, ya que encuentran en mi vacuna población de 55 a 59 años, si usted tiene más de 55 años y no aparece mi vacuna, postúlese. Ahí sí ya tenemos que revisar qué pasó efectivamente. El Ministerio de Salud envió un mensaje a las EPS y a las IPS para que implementen medidas especiales en las cárceles para lograr la mayor vacunación posible. La Superintendencia Nacional de Salud tomó posesión de la EPS Comeva tras verificar que luego de más de 4 años no logró un sólido plan financiero para garantizar la prestación de servicios a 1.400.000 afiliados. Según la Superintendencia Nacional de Salud, la EPS Comeva tenía medida preventiva y de vigilancia especial desde hace 4 años y medio. Sin embargo, los indicadores a 31 de marzo de 2021 fueron insuficientes para mitigar el riesgo de sus operaciones y por tal razón determinaron la posesión de los bienes, haberes y negocios de esta EPS.
Comeva cuenta con 1.4 millones de afiliados en 102 municipios del país. Su intervención, según la Superintendencia de Salud, se realiza para salvaguardar la prestación de los servicios de estos usuarios. A 31 de marzo de 2021, la EPS Comeva tiene embargos judiciales por 164.025 millones de pesos, lo que impacta su liquidez y la capacidad para el cumplimiento de sus obligaciones. Otra de las determinaciones de la Superintendencia de Salud es cambiar al agente liquidador. En los próximos 15 días, deberá entregar informes de seguimiento y monitoreo para mantener la prestación de los servicios. Se cumplen 5 años de la intervención en el Bronx, en Bogotá, en el centro de la ciudad. La recuperación de la que fuera una de las zonas más peligrosas de la capital avanza lentamente. Hace 5 años desapareció la olla más grande de Bogotá. El temible Bronx fue intervenido en medio de un fuerte operativo en la madrugada del 28 de mayo del 2016. De lo que fueron las casas del terror y la tortura, no quedan ni los escombros. La transformación de este lugar avanza a paso lento pero seguro. Lo más difícil fue sanear los predios que por años estuvieron a merced de jefes del microtráfico, invasores y sayayines. Las primeras 3 etapas requirieron 91 predios, a la fecha ya están todos adquiridos y titulados a nombre de la empresa, y ya tenemos demolido también todos los predios para poder avanzar en las obras de los diferentes proyectos que tenemos acá. Este año iniciará la construcción de los 2 primeros edificios aquí en el Bronx, la sede del SENA y la Alcaldía Local de los Mártires. El primero estará listo en el 2022 y el segundo en el 2023. En este momento estamos trabajando los diseños de nuestros bienes de interés cultural, de la flauta, del batallón, de la milla, que nos permitirán definir esas intervenciones en la obra pública de nuestro distrito creativo. La recuperación del Bronx y la puesta en marcha del Distrito Creativo y Cultural costará alrededor de 300.000 millones de pesos. La calificadora Standard & Poor's le quitó el grado de inversión a Bogotá. El secretario de Hacienda de la capital, Juan Mauricio Ramírez, explicó el impacto de esta decisión. El secretario de Hacienda de Bogotá confirmó la reducción en la calificación de la capital por parte de la firma Standard & Poor's. Esto se debe a que cualquier gobierno subnacional tiene como techo, digamos, la calificación de la nación. La pérdida del grado de inversión de Colombia generó un efecto dominó que hoy golpea a la capital. No obstante, explica el funcionario que la ciudad en su perfil crediticio individual sigue por encima de la nación. Que Bogotá sigue siendo B menos, es decir, todavía un escalón por encima de la nación. Lo que refleja, dice aquí, principalmente su adecuada gestión financiera y nuestras expectativas de niveles de deuda y de liquidez más débiles, pero aún adecuados en el mediano plazo. La capital del país mantiene su calificación AAA en el mercado local. El Ministerio de Minas y Energía reportó una caída en la producción de petróleo en abril, mientras que la producción de gas reportó una recuperación por encima del 20%. El reporte del Ministerio de Minas y Energía muestra una reducción de 6,3% en la producción del petróleo en el país durante el mes de abril del presente año. La cifra bajó a 745.000 barriles por día. El gas, por su parte, mostró una recuperación con un crecimiento del 27,8%. Por su parte, la demanda de combustibles disminuye por cuenta de los bloqueos, afectando a las estaciones de servicio en sus ventas. El sector de las estaciones de servicio ha dejado de vender 470.000 millones de pesos. Esto es el equivalente al pago de 6 meses de salario con sus respectivas prestaciones sociales para los 45.000 trabajadores del sector cuyos empleos hoy están en riesgo. También se da una afectación en la puesta de combustible por parte de los comercializadores. La Confederación se une al llamado de los gremios para levantar los bloqueos. El índice de capitalización de la bolsa, que mide el comportamiento de las 20 principales acciones, cerró al alza. El índice de capitalización de la Bolsa de Valores de Colombia subió 2,07% a 1.206 puntos. La acción del Grupo Argos fue la que más subió, con una valorización de 14,11% a 10.270 pesos. La acción de Titan fue la que más bajó, con una pérdida de 11,76% a 15.000 pesos. La acción más negociada de la jornada fue la de Preferencial Bancolombia, al movilizar más de 24.000 millones de pesos, con una reducción de 0,92% a 27.940 pesos. El dólar cerró a la baja. Indicadores económicos en Noticentro 1 CMI.
La tasa representativa del mercado que regirá hasta el próximo lunes será de 3.715 pesos con 28 centavos. Los profesionales del cambio compran la divisa en promedio entre 1.700 pesos y la venden entre 1.750 pesos. Un euro cuesta 4.521 pesos con 50 centavos. La libra de café en Nueva York se cotizó a $1 con 62 centavos. El azúcar se transó en 17,37 centavos de dólar la libra. El barril de petróleo WTI se cotizó en $66 con 66 centavos. La referencia Brent para Colombia se cotizó en $69 con 1 centavo. Una acción de Ecopetrol cuesta 2.211 pesos. Estados Unidos anunció el aumento de la ayuda económica a Colombia a $453 millones, el presupuesto más alto en 3 años. La noticia se conoce en el quinto y último día de la gira de la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez por ese país, quien se reunió con el secretario de Estado Antony Blinken. Desde Washington, nuestra corresponsal Yaridis Adrián con todos los detalles. Yaridis, buenas noches, adelante. Buenas noches. La visita de la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez cerró con el encuentro con el secretario Antony Blinken, el aumento del presupuesto que propone la Casa Blanca al Congreso para Colombia y un pronunciamiento del Departamento de Estado sobre la situación del país suramericano. El presidente Biden propone al Congreso que se le otorgue a Colombia $453 millones, 41 millones de dólares más de los que presentó el año pasado el expresidente Donald Trump y alrededor de 120 millones de dólares más que el promedio entre 2018 y 2020. Esto se conoció poco después de la reunión entre la también canciller y su homólogo estadounidense, y a la salida Ramírez dijo no saber cuántas vacunas les pudiese donar Estados Unidos. Lo que sí sabe es que algunas posiblemente serán a través del sistema COVAX. Todas las que nos puedan dar en este momento, tenemos la logística, que es lo más importante, para poder aplicarlas aceleradamente. ¿Cuánto? No quiero de ninguna manera ser tan abusiva, ir a comprometer. ¿Qué tal yo diciéndote cuánto me vas a dar de regalo? Al recibir a la vicepresidenta, el secretario de Estado Antony Blinken aseguró que la asociación entre Estados Unidos y Colombia es vital. We work together on so many different issues in so many different ways, and it's a particular pleasure this morning to have an opportunity for us to continue that work, to deepen the partnership. Many challenges, I think some opportunities as well, and I very much look forward to the conversation. Poco después del encuentro, mediante un comunicado, el portavoz del Departamento de Estado, Ned Price, informó que el secretario Blinken expresó su preocupación y condolencias por la pérdida de vidas durante las recientes protestas en Colombia y reiteró el incuestionable derecho de los ciudadanos a protestar pacíficamente. Además, felicitó el diálogo nacional convocado por el presidente Duque. La vicepresidenta dijo que se lleva de esta gira el apoyo y la disposición de funcionarios de la administración Biden, autoridades y congresistas estadounidenses de trabajar juntos y fortalecer las relaciones entre ambas naciones. Desde Washington, D.C., para Noticentro 1, CMI, Yaridis Adrián. Yaridis, gracias. América Latina superó el 1.000.000 de muertes por COVID-19, según la Organización Panamericana de la Salud. La cifra demuestra el aumento en el ritmo de contagios y la letalidad de algunas variantes del coronavirus. Además de que la vacunación avanza lentamente en América Latina y el Caribe, los datos registrados por la pandemia en mayo son los peores del mundo. Y según la OPS, la región superó el 1.000.000 de muertes a causa del coronavirus y los contagios ya pasaron la barrera de los 30 millones. Los países que lideran el ranking en cuanto a fallecimientos son Brasil, México, Colombia, Argentina y Chile. Estas 5 naciones concentran ya el 90% de los decesos del subcontinente. Asimismo, la región encabeza la triste clasificación mundial por el número de muertes diarias de coronavirus por cada 1.000.000 de habitantes. De los 10 primeros países de la lista, 9 son de esta parte del mundo. Un islamista y 3 oficiales muertos dejó un nuevo ataque con cuchillo en Francia que obligó el despliegue de más de 200 policías y 2 helicópteros, dado que el sospechoso escapó tras perpetrar el ataque. Luego de una corta persecución, el autor de los hechos resultó abatido. Una agente gravemente herida dejó el ataque de un individuo armado con un cuchillo en el norte de la ciudad de Nantes, a quien posteriormente el atacante le robó el arma reglamentaria para darse a la fuga.
El agresor fue identificado como Ndiaga Daye, nacido en Francia hace 39 años y había salido de prisión hacía poco. Además, estaba identificado como un individuo con problemas psiquiátricos y había sido fichado como un islamista radical. Y aunque se escapó por varias horas, finalmente murió en un intercambio de disparos con las fuerzas del orden en el que hirió levemente a otros 2 oficiales. Las autoridades dieron con el sospechoso tras el despliegue de una masiva operación de búsqueda con 2 helicópteros y unos 240 policías. Los republicanos del Senado de Estados Unidos bloquearon la creación de una comisión independiente para investigar el asalto al Capitolio, tras advertir que no va a proporcionar más información que las otras pesquisas que ya están en curso. Con esta decisión queda conjurada la posibilidad de citar a una declaración sobre lo ocurrido al expresidente Donald Trump. Se profundiza la división en el Senado de Estados Unidos, que sigue polarizado frente al ataque protagonizado por los simpatizantes de Donald Trump que intentaron tomarse el Capitolio el pasado 6 de enero. Esta vez, los republicanos impidieron crear una comisión bipartidista para investigar el hecho, dado que se requería el voto favorable de 60 de los 100 miembros de la Cámara Alta, pero solamente fue respaldada por 54 senadores, de los cuales solo 6 eran republicanos. La comisión, que buscaba evitar una agresión similar en el Capitolio, habría tenido el poder de citar a declarar ante el Congreso bajo juramento a los involucrados como Trump y realizar un informe para finales de año. Más de 50 países miembros de la Organización Mundial de la Salud expresaron su fuerte preocupación ante las informaciones que salpican a algunos de sus dirigentes, quienes son señalados de omitir presuntamente casos de abusos sexuales cometidos por miembros de la organización en el Congo. Así lo señala el texto presentado por Canadá y firmado por la Unión Europea, Estados Unidos y Brasil, que exige a la agencia sanitaria un liderazgo fuerte para establecer las responsabilidades y la necesidad de adoptar medidas disciplinarias apropiadas. Una comisión independiente de la OMS entregará un informe a finales de agosto para aclarar estas situaciones. En España fue detenido un sicario buscado en Colombia por más de 100 homicidios, quien permaneció más de 15 años al margen de la ley. Se investiga si el detenido había conformado una de las llamadas oficinas de cobro que operan en la península ibérica. La policía española arrestó en Madrid a un sicario buscado en Colombia por su presunta implicación en más de 100 homicidios y sobre quien pesaban 2 reclamaciones judiciales internacionales. Entre los asesinatos por los que se le acusa está el de su suegra, como venganza por un posible hurto de dinero propiedad de su organización criminal. Conocido como alias El Nene, es considerado como el cabecilla de la banda La Cordillera, con influencia en varios departamentos colombianos y que cuenta con ramificaciones en todo el mundo. Además, estuvo 15 años al margen de la ley y, según información policial, entró a España en 2015 con la intención de montar varias sucursales de su organización. Alemania reconoció por primera vez que perpetró un genocidio contra las poblaciones de las etnias hereros y namas de Namibia a principios del siglo XX durante el periodo colonial. Las masacres fueron cometidas en 1904 y 1908. Más de 70.000 personas perecieron en matanzas masivas. La decisión fue recibida como un paso en la dirección correcta por las autoridades del país africano. Alemania va a entregar a esta nación 1.340 millones de dólares en ayuda a los descendientes de las víctimas. En China, una grave sequía llevó a que una manada de elefantes saliera de su área de reserva natural para hacer presencia en una zona urbana. Los elefantes llegaron en busca de agua y de alimentos, sorprendiendo a los transeúntes. Se calcula que entre 200 a 250 elefantes han tenido que huir de su hábitat natural para sobrevivir a las difíciles condiciones climáticas. Muy buenas noches. Segunda parte de la entrevista con la doctora Claudia López, alcaldesa mayor de Bogotá. Anuncié, señora alcaldesa, anoche que la primera pregunta sería esa. ¿Por qué usted es tan fuerte, tan recia con los abusos que evidentemente ha cometido a algunos miembros de la policía y tan débil con los abusos que ciertamente también han cometido a algunos miembros de los manifestantes que se han convertido en vándalos?
Pues Yamid, en primer lugar, tu pregunta me parece infundada y sesgada. Esta alcaldía entregó un informe de violaciones a los derechos humanos durante el paro en Bogotá a la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas, que incluye las afectaciones y violaciones a los derechos ciudadanos a la movilidad, que incluye las violaciones de derechos humanos por destrucción de bienes públicos del sistema de transporte público, que los denuncia no solo ante la Comisionada de Derechos Humanos, también ante la Fiscalía, para que se judicialicen esos hechos. Pero por supuesto, Yamid, una elemental ética y convicción democrática no puede igualar la gravedad de la pedrea de un muchacho a la bala de un agente del Estado. Se necesita mera sentido común y cordura democrática para entender que es mucho más grave, y así lo condenan todas las constituciones y todos los protocolos de Naciones Unidas en sociedades democráticas. Los agentes del Estado tienen el monopolio de la fuerza, con la condición de que no abusarán de esa fuerza en contra de ciudadanos. Ayer tuvimos que recoger, por ejemplo, a Jonathan Guarnizo, un joven de 29 años en Usme, con un trauma en el cráneo, en el cuello, afortunadamente no muy grave, ya pudo regresar a su casa, porque un agente del ESMAD le disparó directo a la cabeza, un gas lacrimógeno. Eso viola todos los protocolos de la Constitución de Colombia, del Gobierno Nacional y de la Alcaldía Mayor de Bogotá. Así no se responde a una protesta. Si hay un acto de vandalismo y si hay un acto de violencia, el ESMAD puede intervenir para disolver ese acto de vandalismo, para disolver un bloqueo, pero tiene que hacerlo cumpliendo unos protocolos. Y uno elemental es no dispararle balas de goma a los ojos de los manifestantes, o no disparar aturdidoras o gases lacrimógenos directo al cuerpo de los manifestantes. Eso está en todos los protocolos. Y por supuesto que tenemos que denunciar ambas cosas y judicializar ambas cosas. La violencia y el vandalismo la he denunciado ante la Fiscalía y ante Naciones Unidas, pero también he denunciado los casos de abuso policial. Y también, Yamid, he denunciado los 15 intentos de homicidio que ha habido por parte de algunos ciudadanos violentos contra policías. En el transcurso de estas marchas, a 15 de nuestros policías los trataron de asesinar. A 14 de ellos los encerraron en un CAI, estando desarmados, justamente para que no hubiera riesgos de que con su arma de fuego atentaran contra la vida de algún ciudadano protestando. Se refugian en el CAI, se quedan allí y van hasta allá, atacan el CAI, rompen vidrios de seguridad, les echan fuego dentro del CAI, los ven cómo se están quemando, los graban quemándose y no les dan ninguna opción de salida. Eso ni siquiera es vandalismo, eso es intento de homicidio de 14 seres humanos, servidores públicos que no estaban sino cumpliendo con su labor. No tiene sentido ni es aceptable ni tratar de asesinar policías, como tenemos 15 casos de evidencia, ni es aceptable, e igualmente lo hemos denunciado, que miembros de la fuerza pública, algunos miembros de la fuerza pública, atenten contra los ojos o la cara o el cuerpo de manifestantes. Las democracias tienen que cumplir los protocolos de derechos humanos. Esa es una condición elemental de que les reconozcan con confianza y legitimidad a sus ciudadanos que ostenten el monopolio de la fuerza. Así es, señora alcaldesa, que la violencia no perjudica más a unos que a otros y que esa no debe ser el arma para la discusión. Usted ha visto, alcaldesa, que las cifras de la Defensoría, en el sentido de que son mucho más los policías heridos que los civiles, ¿no es cierto? Esa cifra cambia todos los días, Yamid, porque mira, hasta el día de ayer, en el informe que entregamos con corte a antier a las Naciones Unidas, iban 380 policías heridos y 361 ciudadanos heridos. Eso fue hasta antier. Pero ayer hubo 24
ciudadanos civiles heridos, o sea que ya serían 385 ciudadanos en total, y hubo 5 policías heridos, o sea que serían 385 policías, digamos. Ayer las cifras desafortunadamente serían las mismas, pero es dramático. Es que no puede ser que en una manifestación ciudadana fruto del dolor de la pobreza, de una crisis social, tengamos cerca de 800 heridos. Ahora, gracias a los cambios, y quiero reconocerle eso, Yamid, la Policía Metropolitana de Bogotá, reconociendo la gravedad de lo que ocurrió el año pasado, ha hecho muchos cambios, y yo le quiero agradecer al general Vargas, al general Gómez, al general Camacho de la Policía Metropolitana de Bogotá, porque he visto su esfuerzo, su compromiso desde septiembre del año pasado hasta hoy para evitar que se vuelva a producir homicidios, una masacre, disparos indiscriminados. De hecho, no ha habido ni un solo herido por arma de fuego en el transcurso de este mes de protesta. Ha sido mucho menos grave lo que ha ocurrido este mes de protesta que lo que ocurrió en un solo día en septiembre del año pasado. Pero no quiere decir que sea aceptable que tengamos 385 ciudadanos y policías heridos. Eso tampoco debería ocurrir. Tenemos 33 ciudadanos con heridas faciales y en sus ojos. Tenemos 8 de esos 33 ciudadanos con heridas en sus ojos con riesgo de pérdida total de la visión. ¿Yo qué le digo a esos papás, Yamid? ¿Cómo le puede uno explicar a un papá que su hijo salió a una protesta y vuelve sin un ojo? Eso es inaceptable en una democracia. Eso genera dolor, tensión, rabia, más confrontación. Por eso tenemos que comprometernos, insisto, por lo menos con esas 3 medidas. Por un lado, pedir perdón a las víctimas de abusos, de violencia, tanto de la policía como de la ciudadanía, y tener un compromiso de que no va a haber impunidad. Segundo, tener un plan de rescate social de la pobreza y de reactivación del desempleo. Esas 3 cosas. Humildad para pedir perdón y que no haya impunidad, rescate social de la pobreza y reactivación del empleo es lo que yo creo que en su conjunto nos puede dar salidas a la profunda crisis que estamos atravesando. Tengo entendido, señora alcaldesa, que el domingo habrá una marcha en Bogotá en contra de la violencia. ¿Cómo hacemos para que en esta polarización de fuerzas desaparezca la violencia? Pues Yamid, yo creo que se necesitan las 3 cosas que he venido insistiendo. La violencia que estamos teniendo es una violencia social, es una violencia fruto de tensiones, de confrontaciones, por un estallido social. Esa es la raíz. No tenemos un conflicto étnico. Por fortuna no tenemos un conflicto como el que hemos vivido en el pasado entre guerrillas y paramilitares. No tenemos el narcoterrorismo que vivimos hace unos años. Lo que tenemos es un estallido social, una violencia social, de confrontación por tensiones originadas por la exacerbación de la pobreza en un país que ya era muy pobre, de exacerbación del desempleo en un país que ya tenía desempleo y por lo tanto de exacerbación de la desigualdad que ya era muy importante. Pero también, Yamid, hay una polarización política y ese es un cuarto ingrediente que depende ya de los líderes públicos, de los líderes políticos, de los candidatos que aspiran a gobernar a Colombia. Yo sí quiero insistirle a todos y a todas las que aspiran a gobernar a Colombia que su receta para ganar las elecciones no puede ser infundir odio, dividir y polarizar, porque un candidato que gana con odio y polarización no va a poder gobernar, sea como sea que se llame, sea como sea la ideología que tenga. Señora doctora Claudia López, y muchas gracias por haber aceptado esta invitación para participar en este programa. Alcaldesa, muy amable, usted ha sido muy querida. Un abrazo, Yamid, muchas gracias por la oportunidad. Vamos a salir adelante. Vamos a salir adelante, no tengan la menor duda. De este momento difícil que estamos atravesando, vamos a salir adelante. Y a ustedes, televidentes, yo lo quedo así, señora alcaldesa. Mil gracias por su sintonía y los invitamos a continuar aquí en Noticentro 1. CMI.